Después de un día intenso, reuniones de padres, planificaciones, intervenciones en didácticas, una de las cosas que me apasiona, educación. Pensaba en esto, o en estas narrativas que han circulado, sobre todo después del 8M, narrativas con discursos de odio, que tienen y que están muy arraigadas en cierto sector de la sociedad, de la civilización argentina como parte de la sociedad humana, no en toda la sociedad argentina o la civilización argentina más concretamente dicho, porque sería injusto, sino en ciertos sectores más conservadores, más antiderechos. Y que tiene mucho que ver con cómo se ha ido construyendo en el imaginario, sobre todo en relación a la feminización de la docencia, del acto de educar, donde incluso hoy hay una especie de nomenclatura muy instalada, más que nada a nivel inicial y en la escolaridad primaria, donde desaparece la profesionalización en términos de nominalidad, es decir, de cómo se llama, cómo se denomina a una profesora. A los varones, yo soy el profe Pablo, no soy el señor. Sí me pasaba en la ruralidad que era el señor Pablo, me incomodaba mucho. Pero está muy marcado esto de seño, apócope de señorita. ¿Y de dónde viene esto? Les comparto este contrato que tiene poco más de 100 años. Presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Dice así: contrato de maestras de 1923. Este es un acuerdo entre la señorita, llamémosle Juanita Herrera, maestra, y el Consejo de Educación de la escuela, pongámosle un nombre cualquiera, por la cual la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir del 1 de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita Juanita Herrera la cantidad de 75 pesos mensuales. La señorita maestra acuerda no casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula. Barrer el suelo al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. Limpiar la pizarra al menos una vez al día.
Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los alumnos. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Bueno, está todo dicho. Una situación cómica cuando una profesora abordó este texto en el taller de acompañamiento al estudio y empezó a analizar cómo esto, que es parte de un documento histórico, y empieza la acción comparativa de ese estado que regula, que es esto, el cuerpo, las conductas, el rol del ser mujer, el rol de ser maestra, señorita, con los avances, las conquistas de derechos civiles, políticos, el derecho sobre los cuerpos, ahora, 100 años después. Un niñito dice, y está bien lo que dice, así deben ser las señas. 2025 fue. Esto ha construido una matriz cultural donde, bueno, si es señorita, no tiene gastos, no tiene que mantener hijos, no tiene otra cosa que hacer, lo hace por vocación. Sin total, bueno, se va a quedar en su casa a aburrirse, que vaya a cuidar niños, a atenderlos y de paso les enseña. Se la anula, obviamente, genital, sexualmente. Se regula su cuerpo en todos los sentidos, la vestimenta, el pelo, cualquier adorno, cualquier maquillaje, y se la reduce a un objeto de atención a los niños y también a un objeto a ser manipulado solamente por las masculinidades. El hermano varón, el padre, y para moverse necesita el permiso del presidente del consejo. Esto que parece tan inocente ha marcado durante mucho tiempo parte del acervo cultural de nuestra patria. La docencia está por vocación. Entonces, y la vocación está siempre, o muy ligada de hecho, a la cuestión del advocare, del servir no por profesional, sino por esa entrega vocacional. Entonces, ese sacrificio en el altar del magisterio, como una especie de casamiento, de maridaje, toda vestida de blanco va la maestra y se inmola, se casa virginal. Y de ahí los términos. La maestra es la segunda mamá, no es profesora, no es una intelectual, no es una trabajadora con el conocimiento. Desaparece la profesora para ser seño. Desaparece la intelectual para ser la segunda mamá. Desaparece la trabajadora, es decir, la que puede organizarse y luchar por salarios dignos, para ser la que está por vocación. Y así, este tipo de narrativas entra en choque cuando disrumpen en momentos históricos las maestras y maestros. Fíjense que acá no se nombra para nada que los maestros de la época deban pedir permiso. Eran otras las conductas. De hecho, acá en Entre Ríos hay muchísimas escuelas con nombres de maestros. ¿De qué manera este choque, que tiene que ver con una ética y de la deontología profesional, si se quiere, de la práctica, empieza a disrumpir en esta sociedad? Claro, no, las maestras de antes no hacían paro. Maestras como las de antes, esos discursos de casi con cierta nostalgia, cuando disrumpen la organización política, la organización sindical, el conocimiento, la maestra que lee,
que deja de ser la seño virginal para ser una profesora. De hecho, mis colegas más de una vez me han dicho, bueno, sos el único que desde que llegó nos llama profesora, no seño. Entro a las aulas, yo soy un vice muy del aula. Saludo, por supuesto, y a mis colegas profesoras, que se lo han ganado, por otra parte, y lo son. Y disrumpe porque esa profesora es una intelectual, es decir, posee conocimientos y trabaja con ellos, es decir, es una trabajadora con el conocimiento y que merece per se un salario por ese trabajo con el conocimiento. Un salario digno. Y ahí ya, no, las maestras de antes no hacían paro. Eran unas santas. Estas de ahora, no, estas ya no son maestras. No tienen vocación. Entre las tantas cosas que uno escucha hoy, ¿no? Y la vocación en realidad es una cuestión de satisfacción. A diario me encuentro con miles y miles de maestros y maestras, profesores y profesoras con muchísima vocación, con el placer de enseñar. Se sienten realizadas y realizados haciendo lo que hacen. Ahora, en este sistema capitalista, el mundo no se maneja, no se paga, no se financia con vocación. Que además de la vocación es necesario tener conocimiento, diría una gran formadora que tuve, si escribís con errores no servís para maestro. Y así salimos de esa histórica escuela normal Antonio Sagarna. De nuevo ya no salieron maestros que escriban con errores. No nos graduábamos. Entonces, la vocación empieza a reemplazarse por responsabilidad, por compromiso, y queda relegada esta vocación a una cuestión de realización personal. Quizás no tengo vocación de maestro, pero sí asumo la responsabilidad ante la inmensa tarea de educar a los hijos de otros, de educar a otros. Ese contrato ha marcado durante años y aún hoy seguimos usando seño y nos olvidamos que las maestras son profesoras, que tienen conocimiento, son intelectuales, que son trabajadoras, trabajan con el conocimiento. Sin embargo, en lo simbólico, todavía sigue tan vigente aquel contrato de hace poco más de 100 años atrás. Y todavía escuchamos decir, maestras eran las de antes. Y prefiero pensar, maestras, profesoras, son aquellas que también enseñan luchando. Soy Pablo Álvarez Miorelli, vicedirector, profesor de la Escuela Pública Argentina.